Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos crecer en conocimiento y podamos ampliar más el conocimiento respecto a la lección de Escuela Sabática. Hermanos, vamos a orar para que yo dirija el estudio de su palabra y podamos conocer más sobre la lección de Escuela Sabática de esta semana. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder conocer más de tu palabra. Bendícelo, Señor, en este repaso de la lección de Escuela Sabática, que podamos ampliar más el conocimiento, podamos aprender más y que este mensaje, Señor, pueda aplicarse a cada una de nuestras vidas y podamos obedecer tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos des conocimiento y sabiduría a lo alto para que podamos discernir este importante tema. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar con el repaso de la lección de Escuela Sabática. Los invito a que tomen su Biblia, tomen su lección de Escuela Sabática y tomen papel y lápiz para anotar esta información. Como siempre lo hemos dicho, el objetivo de este repaso de la lección no es para que sustituya su estudio personal. Al contrario, es para que su estudio personal pueda ser más amplificado y pueda aprender más. Así que, hermanos, vamos a iniciar. La lección que vamos a estudiar es la lección número 5. Trae como título el testimonio de los samaritanos. Hermanos, antes de empezar a estudiar la lección de Escuela Sabática, quiero leer un par de citas de la Biblia. Estas citas hablan de que las enemistades son fruto de la carne. Las enemistades son evidencia de que alguien necesita conversión. Las enemistades son producto de estar alejados de Dios, porque la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. Las enemistades provienen de Satanás, son fruto de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 20. Gálatas capítulo 5, versículo 19 hasta el 20, dice Pablo así, hablando de los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Vemos de que el apóstol Pablo hace una lista de pecados. Y entre esos pecados está las enemistades. Y vamos a ver de que el tema de esta lección de Escuela Sabática nos viene hablando de una terrible enemistad que había entre judíos y samaritanos. Y vamos a ver cómo Cristo derribó esa pared de enemistad. Y vemos de que en el capítulo 4 de San Juan vemos una historia sorprendente donde Cristo presenta el Evangelio a una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos estaban enemistados, una enemistad que venía desde siglos. Y según la historia, los samaritanos eran parientes de los judíos. Los samaritanos eran, podemos decir así, una descendencia mixta entre judíos y gentiles. Por eso es que, hermanos, según la historia, los judíos no podían tratarse con los samaritanos, no se podían ver, eran enemigos. Los judíos creían como inmundos a los samaritanos. Los judíos creían de que los samaritanos no eran dignos de ser hijos de Abraham. Los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y vamos a ver de que en esta semana que vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática,
viene centrada en el capítulo 4 de San Juan. Y la lección número 5, por eso que trae como título el testimonio de los samaritanos. Vamos a ver en esta semana cómo Cristo alcanzó a los samaritanos y usó a una mujer, porque esta mujer, que era samaritana, llevó el mensaje a esta ciudad de samaritanos, y estos samaritanos también testificaron de Cristo. Noten cómo el Evangelio viene progresando. Noten cómo Juan en su libro presenta cómo uno tras otro está testificando del Mesías. Es interesante que el versículo para memorizar dice, está en Juan capítulo 4, versículo 42. Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, estos son los demás samaritanos que escucharon hablar de Cristo a través del testimonio de esta mujer que era samaritana. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Esto lo están diciendo los samaritanos. Es sorprendente cómo el Evangelio rompe barreras. Es sorprendente ver cómo el Evangelio derriba paredes de enemistad. Es interesante ver cómo el Evangelio rompe las fronteras. Es impresionante ver cómo el Evangelio rompe esos corazones duros. Es interesante ver cómo el Evangelio y el amor y la misericordia de Cristo alcanza a aquellas personas que están sedientas del amor de Dios y que Dios perdone sus pecados. Y un ejemplo de eso es la impresionante historia de cómo Cristo alcanzó a una mujer de mala vida y era samaritana. Es interesante que la lección de escuela sabática en la introducción nos dice quiénes eran los samaritanos. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro quiénes eran los samaritanos. Noten cómo dice el comentario de la introducción. Dice así: Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Para crear estabilidad política, los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte, o sea, Israel. El reino del norte se le conocía a Israel y las tribus del sur se le conocía a Judá. Y dice, la población mixta resultante fueron los samaritanos. ¿Por qué se le llama población mixta? Porque tenían sangre de Abraham, sangre de judío y sangre gentil. O sea, eran una mezcla, una población mixta entre judíos y paganos. Interesante. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo, porque eran parientes de los judíos. Este tema es muy importante que lo comprendamos. Los samaritanos, aunque era una población mixta, tenían sangre judía, eran parientes de los judíos. Pero los judíos no se trataban con los samaritanos. Los samaritanos no querían a los judíos, se odiaban, estaban enemistados. Y dice la historia de que si un judío quería pasar a otra ciudad y si forzadamente tenía que pasar por Samaria, un judío no le importaba ir a dar una vuelta de 3 días con tal de no pasar por Samaria, porque los judíos
detestaban a los samaritanos. Es interesante, hermanos, lo que dice el comentario de la introducción de este día. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron de Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte de Gerizim. Pero este templo fue destruido por el gobernante Julio Juan Hircano en el año de 128 a.C. Noten, esta enemistad fue empeorada. Dice la historia que los samaritanos fueron los primeros que se opusieron para que los judíos reconstruyeran el templo después de salir de Babilonia, porque según la historia, los judíos estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Y cuando salieron de Babilonia, fueron a reconstruir el templo. ¿Por qué será la promesa? Que después de los 70 años iban a reconstruir el templo. Y los opositores primero fueron los samaritanos. Y esto empeoró más la situación. Los judíos se acordaban de eso, que los samaritanos no se podían asociar con los judíos, eran enemigos de Israel. Les llamaban cerdos, les llamaban incircuncisos, inmundos. A pesar de que los samaritanos tenían sangre de Abraham, tenían mitad de judaísmo, los judíos no los aceptaban. Les llamaban piedra, cerdo, inmundos, incircuncisos. Y sigue diciendo aquí el comentario: en la época de Cristo, esta enemistad continuaba. Los judíos evitaban Samaria en la medida de lo posible. Noten, o sea, se evitaban asociarse en lo más posible. Aunque las relaciones comerciales eran posibles, cualquier otro tipo de interacción era un tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos, ni recibían favores de ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús y la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad de Samaria de Sicar. Es interesante lo que dice el espíritu de profecía. En el libro Deseado a toda la gente, página 155, párrafo 2 dice: Deseado a toda la gente, página 155, párrafo 2 dice: los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos. En caso de necesidad podían negociar, dice la historia, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aún un bocado de pan o un vaso de agua. Noten hasta qué extremo había llegado esta enemistad, que los judíos podían hacer un trato comercial si era necesario, pero no podían establecer ningún tipo de amistad con los samaritanos. Estaba prohibido. Un judío podía morirse de hambre y no pedir un bocado de pan o un vaso de agua a un samaritano. Y dice: los discípulos, al ir a comprar alimento, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor al samaritano o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. O sea que los discípulos tenían también esta noción, este prejuicio, esta enemistad. Fueron a comprar pan
fueron a comprar comida, porque yo imagino, y eso tiene sentido, yo imagino que los discípulos dijeron, estamos acercándolos a Samaria y no podemos pedir pan allí ni comprar nada de allí, no podemos hacer ninguna asociación con ellos. Así que mejor vamos a ir a comprar comida para evitar comprar en Samaria. Noten por qué los judíos estaban tan corrompidos que no podían establecer ningún tipo de trato con un samaritano. Y los discípulos también tenían esta contaminación. O sea que Cristo aquí tenía una doble tarea: alcanzar a los samaritanos y quitar el prejuicio a los discípulos, y al mismo tiempo unir en un solo pueblo a samaritanos con judíos. Y eso se logra a través del Evangelio. Solamente a través del Evangelio pueden ser derribadas esas enemistades que existen dentro del pueblo. Solamente en Cristo puede haber paz en el hogar. Solamente en Cristo puede haber paz en la iglesia. Solamente en Cristo pueden derribarse esas enemistades entre familias. Solamente en Cristo puede haber esa paz en nuestros corazones, porque Cristo es el príncipe de paz. Donde hay guerra, donde hay enemistades, pleitos y contiendas, es una evidencia que en ese lugar se necesita del amor de Dios. Si en su corazón aún no hay paz, es porque aún necesita que Cristo more en su corazón, porque donde está Cristo hay paz. El profeta Isaías dijo en el capítulo 9, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y ese niño se va a llamar Príncipe de Paz. Ahora pasemos al domingo. Es interesante lo que dice el domingo. El domingo trae como título el escenario del encuentro. Noten que hay una introducción en el capítulo 4. Cristo todo lo estaba planeando. Cristo sabía que tenía que hacer una misión en Samaria. Cristo sabía, y Cristo era conocedor de esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Y Cristo tenía que alcanzar a los samaritanos, porque ellos también eran hijos de Abraham. Ellos también necesitaban de la salvación. Y aquí vemos un escenario. Este escenario lo encontramos en Juan capítulo 4, versículos 1 al 4. Inclusive ahí hay una pregunta. ¿Cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria? Hay un trasfondo, hay un contexto. Y este contexto lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Juan capítulo 4, versículos 1 al 4, ahí vemos el trasfondo. ¿Qué lo motivó a Cristo ir a Samaria? Y dicen estos versos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. O sea que de Judea a Galilea, yo imagino que estaba en medio Samaria, y por ende tenían que pasar por Samaria para ir ¿a dónde? A Galilea. De Judea a Galilea estaba Samaria. Y dice el texto, y era necesario pasar por Samaria. Esta frase, hermanos, es muy importante que la comprendamos. Dice que Jesús era necesario que pasara por Samaria, porque Cristo tenía un plan, y ese plan era alcanzar a la mujer samaritana, porque ella iba a ser el medio para alcanzar a otros. Interesante, muy interesante. Dice el comentario de este día, el por qué Jesús tuvo que ir a Samaria. Dice, Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Samaria ofrecía la ruta más directa entre los dos lugares.
Pero no era la única posible. Los judíos devotos tomaban el camino más largo, yendo al este a través de Perea, porque ellos no querían pasar por ahí. Les prefería, noten que preferían ellos ir a dar esa gran vuelta, ese gran camino, y no pasar por esa ruta que los hacía pasar por Samaria. Noten, los judíos devotos tomaban el camino más largo, yendo al este a través de Perea. Pero Jesús tenía una misión en Samaria. Dice que era necesario. O sea que Jesús conocía perfectamente bien el panorama. Jesús sabía que los judíos devotos preferían tomar el camino más largo para ir a Galilea, pero no pasaban por Samaria. Y Jesús no le importó esto, porque dice que era necesario. Así que Jesús pasó por Samaria, porque tenía un plan. Y dice aquí el comentario, cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana. ¿Cómo aprovechó, hermanos? Noten que Jesús usó una táctica. Por eso, hermanos, yo he dicho siempre, y eso lo corrobora el Espíritu por sí, el mejor método para ganar almas es el método de Cristo. Cristo se hacía amigo de las personas y después les presentaba el Evangelio y después les decía, sígueme. Noten, hermanos, la mejor forma para llegar a los corazones y a la mente de las personas es que nos hagamos amigos de las personas. Muchas veces creemos de que solamente con decirle a la gente 10 citas bíblicas de idolatría, la gente se va a convertir a Cristo. No, hermanos. Antes de predicar la verdad, tenemos que alcanzar la mente y los corazones de las personas. Cristo se hacía amigo de las personas. Si queremos llegar a los corazones, hagámonos amigos de las personas. Sea amigo de la gente. Trate bien a la gente. Tenga un buen testimonio con sus vecinos. Tenga un buen testimonio en el trabajo. Tenga un buen testimonio en el vecindario. Sea amigo de la persona. No vea credos, estatus social o económico. Busque a ser amigo de la persona y verá que cuando se haga amigo de las personas abrirán el corazón y la mente a la verdad. Y esto hizo Cristo con la mujer samaritana. Noten cómo dice Juan capítulo 4, versículos 5 al 9. Noten cómo Cristo le llegó a la mujer samaritana y empezó a entablar una conversación. Y el tema que entablaron fue sobre el agua. Noten que Cristo usó el agua física para hablar de la salvación y del agua espiritual. ¿Por qué Cristo no se puso a hablar de carro, o de teléfono, o de fútbol? Porque en ese caso el tema central era que la mujer samaritana había llegado a la hora sexta, o sea, al mediodía, a traer agua al pozo de Jacob. Era una excelente oportunidad para hablar de agua. Y a través del agua, Cristo le presentó el agua viva, que es el Evangelio, la salvación que es en Cristo. Juan capítulo 4, versículos 5 al 9 dice, Juan capítulo 4, versículos 5 al 9 dice, vino pues a la ciudad de Samaria. Noten, vino pues a la ciudad de Samaria, o sea, lo hizo a propósito, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Qué es lo que hay en un pozo? Por ende es agua. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, equivale al mediodía o 12 del mediodía. Y noten, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Algunos creen de que esta mujer, para no ser criticada o marginada, porque era de la vida alegre, podemos decir así, porque había tenido muchos maridos, y por temor a no ser criticada
o quizás porque a esa hora estaba vacío el pozo, no habían personas sacando también agua, aprovechó de ir a esa hora. A esa hora todos sabemos de que la gente puede estar almorzando, preparando la comida o muchas cosas. Los pozos están vacíos. Y esta mujer fue la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y noten que Jesús estaba solo. Estaba cansado. Se sentó junto al pozo y con suaves palabras le dijo a la mujer: dame agua de beber. Estoy con sed. Porque Cristo está aquí como hombre. Dios no le da sed, pero Cristo como hombre sí le da sed. Dice: dame agua de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo. La mujer samaritana inmediatamente captó que el que le estaba hablando era un judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque recuerden, hermanos, que los judíos habían dicho: es preferible morirse de hambre o de sed y no pedirle un vaso de agua a un samaritano. Y vemos de que Jesús está haciendo aquí lo contrario hoy. Le está pidiendo a una mujer: dame agua de beber. La mujer samaritana se sorprendió. Yo imagino que quedó sorprendida al ver que un judío le está pidiendo agua a un samaritano, quebrantando las leyes inventadas por los judíos. Porque esta era una ley que los judíos habían inventado: no le pidan agua a un samaritano, mejor muéranse de sed. No le pidan un bocado de pan a un samaritano, mejor muéranse de hambre. Y la mujer samaritana se quedó impactada, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú, siendo judíos, le pides agua a un samaritano? Noten, la mujer con estas palabras está resaltando la enorme enemistad que había entre judíos y samaritanos. Es interesante lo que dice acá el comentario de este día, del día domingo. Dice, en Juan 3 hace un contraste o hace un paralelo entre Nicodemo y la samaritana. O mejor dicho, un contraste. En Juan 3 fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de los judíos y rabino, se rebajaría al ir a Jesús. Fue noche para no ser visto por la gente. Pero en Juan 4, la samaritana se esconde a plena luz del día. ¿Por qué se está escondiendo? Por temor a ser criticada. Y dice que esta mujer se esconde en plena luz, quizás para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer, cuando hacía menos calor. De no ser así, ¿por qué recorrer un camino tan largo para buscar agua en pleno día, cuando hacía más calor? Esta mujer fue a la hora sexta, a mediodía. No fue al atardecer donde está el clima más fresco, fue cuando había más calor. Sea cual fuera la razón de su presencia allí, el encuentro con Jesús cambiaría su vida. Pueden haber varias hipótesis. El por qué la mujer fue a esa hora. Pueden haber varias hipótesis. Pero lo más importante de esto, que este encuentro de Jesús con esta mujer iba a cambiar la vida por completo de esta mujer. Y esta mujer iba a ser bendición para otros. Hermanos, el Evangelio no se trata solamente de conocer el Evangelio, sino también de compartirlo. La evidencia que una persona ha sido convertida al Evangelio y que ha nacido de nuevo es que desea que otros conozcan el Evangelio y se salven. La evidencia que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo
es de que nos nace en el corazón, nos rebosa en el corazón compartir el pan celestial con otras personas. Por eso, hermano, yo lo he dicho siempre, que cuando un cristiano solamente sirve para congregarse en un templo de 4 paredes y después se retira a su casa, esa persona aún no ha nacido de nuevo. Porque la evidencia que una iglesia está viva, la evidencia que un cristiano está vivo en Cristo, es que le nace en su corazón compartir el evangelio con aquellas personas que están muertas espiritualmente, con aquellas personas que están muriendo sin Dios y sin esperanza allá en el mundo. Vemos que la mujer samaritana no pudo sostener en su corazón ese enorme deseo de salir corriendo, llegar a la ciudad de Samaria y empezar a predicar en alta voz. Yo me imagino que esta mujer en alta voz había dicho: he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías que había profetizado Moisés y los profetas. Y la gente se quedó espantada escuchando allá y salieron a ver, ¿será verdad? Y fueron también. Noten cómo el evangelio se está predicando acá, sin redes sociales, sin televisión, sin internet. El evangelio se está predicando de voz en voz. Interesante. Ahora pasemos al día lunes. La mujer junto al pozo. Ahora vamos a ver la temática, cómo Cristo está llegando al corazón de esta mujer. Y quiero decirles, hermanos, que el evangelio primero llega a la mente y después pasa al corazón. No es al revés. Si el evangelio llega primero al corazón, ese es sentimentalismo. El evangelio puro tiene primero que llegar a la mente, al intelecto, para que después pase el corazón. Ahora, noten cómo dice Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Analicemos lo que está pasando. Juan capítulo 4, versículos 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Yo imagino que la mujer se quedó sorprendida. ¿Qué le voy a pedir a este hombre si no anda nada? Esta mujer no sabía lo que estaba diciendo. Dice: y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. O sea, la mujer no entendía lo que estaba diciendo Cristo. La mujer estaba entendiendo todo literal. No discernía hasta este momento, no discernía el mensaje de Cristo. Y dice: el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Noten que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. O sea, esta agua que está sacando del pozo, si la beben, vas a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Y esto pasó con la mujer samaritana. El agua que Cristo le dio para que bebiera era el evangelio, la fe en Cristo, la salvación en Cristo. O sea que de esta mujer brotó un río de agua viva. Noten, saldrá una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Ahora, es interesante que Cristo estaba hablando del agua del Evangelio. La mujer, igual como Nicodemo, no entendía. Nicodemo tomó literal la frase nacer de nuevo. Nicodemo pensó que Cristo le estaba hablando literal de entrar otra vez al vientre de su madre. La mujer samaritana también está entendiendo esto literal. Piensa que Cristo le está hablando de agua literal. Y vamos a ver de que Cristo le estaba hablando de salvación, le estaba hablando del Espíritu Santo, le estaba hablando de agua de vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo. Y esto lo llegó a comprender la mujer samaritana después, cuando descubrió de que Cristo era el Mesías. La mujer entendió que Cristo le estaba hablando de salvación. Y cuando entendió esto, se cumple en la mujer lo que Cristo había dicho. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán, y saldrá y saltará para que otros beban. La mujer salió corriendo a la ciudad, y la mujer empezó a esparcir el agua de la que ella había tomado. De su ser también brotó una fuente de agua de vida eterna. Noten que es una reacción en cadena. Noten como dice el Deseado a toda la gente, página 155. Deseado a toda la gente, página 155, el párrafo 4 dice: se acercó entonces una mujer de Samaria y sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama agua al don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. O sea, era bien importante para ellos darle de beber a un sediento. Pero ahora noten cómo dice: el odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Y con el tacto, noten hermanos, con el tacto, y con el tacto nacido del amor divino, Él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Hermanos, qué precioso mensaje. Cristo alcanzó el corazón de esta mujer pidiéndole un favor, no ofreciéndoselo Él, porque Cristo sabía que los samaritanos y los judíos no se trataban, y Cristo quería romper esa barrera en la mujer samaritana primeramente y después en los judíos. Terrible, hermanos. El comentario de este día lunes dice lo siguiente: el agua era necesario para la vida. Los seres humanos no podemos vivir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna. Noten, hermanos, sin el agua física no podemos vivir. Y Cristo comparó el reino de los cielos y la vida eterna con el agua. Una vez hice una pregunta en la iglesia: ¿cuál agua es más importante? ¿El agua física o el agua espiritual? Muchos hermanos levantaron la mano y me dijeron el agua espiritual. Y yo lo corregí y le dije: las dos aguas son importantes. Sin el agua física morimos. Y sin el agua espiritual, que es Cristo, morimos eternamente. Entonces las dos aguas son importantes. Por eso dice Jesús: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. Y de la mujer samaritana, cuando bebió el agua espiritual, que es Cristo,
de su corazón, de su interior, brotó un manantial de vida eterna. Lo vemos en el testimonio que causó esta mujer y el testimonio que causaron los samaritanos después que conocieron personalmente a Cristo. Muy importante eso, hermanos. Pasemos al día martes. El día martes dice: Señor, dame de esa agua. Es interesante que en el día martes se hace referencia a un texto de Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, y dice así: esparceré sobre ustedes agua limpia. Aquí está hablando en sentido espiritual de la salvación del Evangelio. Y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Les daré un corazón nuevo. Noten que esto pasó con la samaritana. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto pasó con la samaritana. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La mujer samaritana tenía un corazón de piedra al creer de que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero ahora que se encuentra con Jesús, Cristo le da un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos y que guarden mis normas y las cumplan. Esto mismo pasó con la samaritana. Cristo la transformó. Cristo limpió sus pecados. Cristo roció, esparció agua viva en la mujer samaritana. Y Cristo le dio un nuevo espíritu para que esta mujer testificara y guardara los mandamientos. Interesante. En Juan 4:15, noten cómo dice. Juan 4:15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Y esto Cristo se lo dio. Cristo le dio agua viva. Pedid y se os dará. Esta mujer está pidiendo agua de la que Cristo le ofreció. Señor, dame de esa agua para que no tenga ya sed y no venga a este pozo. Así que Cristo le dio agua, y esa agua fue tan potente que del corazón de esta mujer, de su interior, brotó un manantial. Y cuando hay un manantial, ¿qué significa eso? Que otros van a beber. Cuando hay un manantial, ahí llegan aves a tomar agua, llegan animales, llegan personas. Sin el agua no podemos vivir. Cuando hay abundante agua es sinónimo de vida, es sinónimo de comida. Pero aquí se está hablando en términos espirituales. Del interior de esta mujer brotó un manantial de agua viva. Y esto se cumplió cuando esta mujer llegó a Samaria a esparcir el Evangelio. Interesante, muy interesante. Dice aquí el comentario del día martes: ¿de qué manera refleja Ezequiel 36, 25 al 27 las verdades que Jesús trataba de comunicar a Nicodemo y a la mujer samaritana? Noten, en ambos casos Jesús procuraba alcanzar a estas personas con verdades espirituales. Aunque usó ilustraciones del mundo natural para hacerlo, ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quería decir. En un principio Nicodemo no entendía, tampoco la mujer samaritana, pero después llegaron a entender. Nicodemo llegó a entender, porque después Nicodemo se convirtió, Nicodemo se salvó, Nicodemo nació de nuevo, igual como la mujer samaritana se convirtió a Cristo. Y dice: ninguna de las dos personas entendió en un principio lo que Jesús quería decir. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Eso dijo Nicodemo.
Preguntó Nicodemo, es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre? Nicodemo pensaba en términos mundanos y terrenales. Aunque Jesús le estaba señalando claramente la verdad espiritual, la mujer interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido espiritual. A pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual, pero gracias a Dios después lo llegaron a entender. Interesante, hermanos, muy interesante. Y saben, hermanos, que eso mismo quiere hacer Cristo con nosotros. Cristo quiere darnos agua viva para que nuestro corazón, de nuestro interior, brote un manantial para que otros sean bendecidos. Dios ha llamado a la iglesia con este propósito. El mismo propósito que Cristo tenía con la mujer samaritana, lo tiene con nosotros. Cristo nos ha llamado para que nosotros seamos bendición para otros. Cristo nos ha llamado para que prediquemos el Evangelio. Pero para eso tenemos que tener un encuentro con Cristo y que de nuestro interior brote también un manantial de agua viva y que las personas de nuestro alrededor sean beneficiadas y tomen también de esa agua de vida eterna. Dios nos quiere usar a nosotros como usó a la mujer samaritana. Dios no es selectivo, que solamente era esto para la samaritana. También es para la iglesia, también es para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con este propósito de que seamos luz a las naciones, de que seamos bendición para otros y que de nuestro interior broten ríos de agua viva. El día miércoles dice la revelación de Jesús. El día miércoles, hermanos, viene hablando algo muy interesante. Y dice una pregunta aquí el día miércoles. ¿Qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos y cómo respondió ella? Y es interesante que esto le sorprendió a la mujer. Saber de que Cristo conocía todo de ella. Le sorprendió y dijo, en verdad tú eres el profeta, tú eres el Mesías. Esto está basado en Juan capítulo 4, versículos 16 al 24. Noten qué interesante cómo Cristo revela a esta mujer su vida. Juan capítulo 4, versículos 16 al 24. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Noten cómo dijo, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabes tú esto? Yo imagino que esta mujer dijo más palabras. Juan solamente registra lo esencial. Yo imagino a esta mujer que se sorprendió. ¿Cómo tú conoces todo eso? ¿Cómo tú conoces mi vida? Noten. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta expresión o esta cláusula, la salvación viene de los judíos, no significa que todos los judíos son salvos, sino que la salvación viene de los judíos en el contexto de que Cristo, por ser un judío, vino de un linaje santo de Israel. Y en efecto, Cristo vino de la tribu de Judá y vino del linaje santo de David. La salvación viene de los judíos porque Cristo era judío. Cristo iba a venir del linaje santo de Israel, de Judá. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración a Dios no se espacía o no se limita a un determinado lugar. La adoración genuina al Padre no se limita a 4 paredes o a un lugar geográficamente hablando en el mundo. La salvación genuina y la adoración genuina al Padre es en espíritu y en verdad. No importa dónde estemos, porque los judíos tenían un concepto errado, igual como los samaritanos. Solamente en el templo se puede adorar a Dios. Solamente en Samaria se puede adorar a Dios. Y Cristo rompe ese tabú y les dice: la hora viene. Noten, la hora viene. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Noten, hermanos, porque los judíos tenían esa noción y los samaritanos. Aquí es donde podemos únicamente adorar a Dios. Noten, había hasta una división en conceptos teológicos de adoración. No había solamente una división por rivalidades doctrinales o por gentilicio. Había también una enemistad por conceptos errados de adoración. Los judíos creían solo en el templo, en Jerusalén. Los samaritanos solamente en Samaria. Y Cristo rompe ese tabú, que la adoración genuina al Padre es la que se hace en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. La mujer, yo me imagino que ha de haber quedado sorprendida. Noten. Y dice el comentario de este día, del día miércoles: en respuesta, Jesús señaló que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Su culto era una síntesis de judaísmo y paganismo. Los judíos adoraban a Dios que se revela a sí mismo. Otra admisión importante para un samaritano: el culto al Dios verdadero no está ligado a un lugar. Como decir que Dios solamente lo podemos encontrar aquí en el templo de 4 paredes. No, hermano, si usted se arrodilla debajo de un árbol, Dios está allí con usted. Si se arrodilla y le clama a Dios en lo profundo de una mazmorra o una catacumba, Dios allí está con usted. Y dice, el culto al Dios verdadero no está ligado a un lugar. La discusión, por lo tanto, acerca del lugar de adoración era irrelevante, puesto que Dios es espíritu. Quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer aceptó la pura verdad transmitida por Jesús y estuvo dispuesta a recibir más luz. Interesante. ¿Cómo reveló Jesús su identidad? La mujer le dijo: Señor, tú eres profeta. Pero ahora noten cómo Jesús revela su identidad. En otras ocasiones Jesús había dicho: no digan quién soy. Pero ahora Cristo se dice él mismo que es el Mesías. Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Recuerden que estamos siempre en el día miércoles. ¿Cómo se reveló Jesús su identidad? ¿O cómo reveló Jesús su identidad? Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Le dijo la mujer: sé que de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo imagino que aquí fue otra vez que la mujer se sorprendió. Ha de haber quedado atónita, extasiada o impactada. Yo soy el que habla contigo. Impresionante, hermano. Cristo reveló su identidad. Reveló que ese Mesías que estaban esperando ellos estaba hablando con ella.
Este fue un encuentro personal y profundo que rompió todos los prejuicios, las barreras y rompió el pecado. Que esta mujer se quedó tan impactada y sorprendida que dejó el cántaro. Yo imagino que esta mujer tiró el cántaro o se le cayó y salió corriendo sin ver a los lados, con aquella gran impresión y con aquel gran ímpetu, corriendo velozmente, feliz que había encontrado al Mesías. Y ahora en ese contexto vemos lo que dice el día jueves. El jueves dice el testimonio de los samaritanos. El día jueves dice el testimonio de los samaritanos. Ahora vamos a ver de que los samaritanos, todos los de la ciudad de Samaria, por el testimonio de esta mujer, llegaron a tomar agua también ellos. Salen corriendo a ver si era verdad lo que esta mujer decía. Se encuentran con Jesús y ahora los samaritanos testifican de que Cristo es el Mesías. Noten, hermanos, qué impacto tiene el testimonio personal, ya sea para bien o para mal. ¿Saben, hermanos, que el mejor testimonio que podemos dar al mundo no es un sermón florido, sino es una vida santa que refleje el amor de Cristo? Las palabras tendrán poder cuando vivamos lo que predicamos. No estoy diciendo que las palabras no valgan. Lo que estoy diciendo es que un sermón no tiene valor si no lo vivimos. Esta mujer llegó a tener un impacto por su testimonio personal. Sabe, hermanos, que muchas almas se van a perder por un mal testimonio de la iglesia de un cristiano. Por eso dice Pablo que somos cartas leídas. Una carta que tenga una mala presentación en un sobre, nadie la querrá leer. Pero con una carta tiene una buena presentación, todos querrán leerla. La mujer samaritana fue un testimonio vivo. Y la gente, cuando supo de Jesús a través de la boca de esta mujer, también testificaron del Mesías. Por eso dice el texto, el testimonio de los samaritanos. Basado en Juan capítulo 4, 28 al 30. Juan capítulo 4, 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, o sea, a Jesús. Noten que esta mujer no se fue a la casa a dormir, no se fue a la casa a ver televisión, estoy dramatizando, no se fue a la casa a ver TikTok o a ver Facebook, fue a la ciudad, a los hombres, a testificar de Cristo. Y noten, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a encontrarse con Cristo también. ¿Y qué hicieron los samaritanos? ¿Se quedaron mudos o también testificaron? Juan capítulo 4, versículo 39 al 41. Juan capítulo 4, o sea, los versículos 39 al 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Noten, hermanos, ¿por qué creyeron? Por la palabra de la mujer. Exactamente se está cumpliendo lo que Cristo dijo: el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán. Creyeron en él por la palabra de la mujer. El testimonio personal tiene poder. La testificación tiene poder, ya sea para bien o para mal. Para bien, muchas almas van a conocer a Cristo a través de nosotros, pero muchas almas también se van a perder
por un mal testimonio. Y creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¡Wow, hermano! Crecía el número de los samaritanos que creían en él. Hermanos, es interesante cómo el amor de Dios nos alcanza. La misericordia de Dios es tan grande, grande es su misericordia. Dios tuvo misericordia en nosotros, igual como lo tuvo con la samaritana. Nos alcanzó por su gracia. Si no hubiese sido por la gracia de Cristo, ¿dónde estuviéramos nosotros en este momento? Yo digo, hablando de mi persona, estuviese en el cementerio, o en la cárcel, o en el hospital con una terrible enfermedad. Pero Dios tuvo misericordia de mí, igual como lo tuvo de usted también, hermanos. Y por pura misericordia estamos aquí predicando estas preciosas verdades que traen salvación y vida eterna. Y para terminar, en Cristo hay paz. En Cristo se derriba toda enemistad, pleitos, iras y contienda. Cristo es el único que puede restaurar nuestros hogares. Cristo es el único que puede restaurar esas enemistades. Cristo es el único que puede sanar tu corazón, porque Cristo es el príncipe de paz. Cristo derribó esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. En Cristo fue derribada esa pared de enemistad entre judíos y gentiles. Y ahora en ese contexto el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos 11 al 15, o mejor dicho hasta el 16. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 16 dice: por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, era llamado incircuncisos por los judíos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, que eran los samaritanos, eran los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. De la ley de los mandamientos expresados, esta ley de los mandamientos expresados era las ritualidades que tenían los judíos y esa enemistad que había entre judíos y gentiles. El griego eso dice, la ley de los ritos y enemistades que habían contra los gentiles, aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. En Cristo Jesús, esa enemistad de judíos y samaritanos fue derribada. Dice el versículo 16: y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a nuestro Dios, porque en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Hermanos, yo te invito que si aún no has venido a Cristo, entrega tu corazón a Cristo. La palabra dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Hay algo que el dinero no lo da, y es la paz interna. El dinero puede dar felicidad externa momentánea, pero nunca el dinero ni el mundo dará paz interna y espiritual que solamente la encontramos en Cristo. Hermanos y amigos, gracias a nuestro Dios por esta lección que contiene verdades profundas y espirituales para nuestra vida. Así como Cristo salvó a la mujer samaritana, quiere también salvarnos a nosotros. Vengamos a Cristo, vengamos a Él,
porque Él es el único que tiene el poder para salvarnos y darnos vida eterna. Vengamos de rodillas para agradecer a nuestro Dios por esta lección de escuela sabática. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta hermosa lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque a través de la mujer samaritana muchas almas conocieron el Evangelio. Gracias, Señor, porque a través de la mujer samaritana muchas almas conocieron y bebieron de esa agua viva que es el Espíritu Santo, tu Evangelio. Bendice a las personas que van a escuchar esta lección. Háblanos al corazón para que podamos ser instrumentos de bendición para otros y que de nuestro interior broten también ríos de agua viva para que otros beban y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.